alumnos de secundaria, les saluda a su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas portadoras de la información genética. Están presentes en todos los organismos vivos y también en los virus. Entonces, así como las proteínas y los carbohidratos tenían una mínima unidad llamada monómero, los ácidos nucleicos también van a presentar su propio monómero, el cual se llama nucleótido. Estos nucleótidos se van a unir mediante el enlace fosfodiéster, como podemos apreciar aquí. Este es el enlace fosfodiéster. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos de ácidos nucleicos. Tengo el ADN y el ARN. Y acá tengo la imagen de cada uno. En la imagen nomás podemos apreciar una clara diferencia de que el ADN es de doble cadena y el ARN es de una sola cadena. En la siguiente imagen apreciamos un nucleótido. Hemos dicho que es el monómero de los ácidos nucleicos. Un nucleótido está compuesto por las siguientes partes. Tenemos una base nitrogenada, el cual está unido a un azúcar pentosa mediante el enlace glicosídico. Hay que tener en cuenta, enlace glicosídico. Y también tenemos un grupo fosfórico, el cual también está unido a la pentosa mediante un enlace fosfoéster, como podemos ver acá. Enlace glicosídico acá, enlace fosfoéster acá. Los nucleótidos también pueden actuar de manera libre. Tenemos, por ejemplo, a las moléculas de ATP. Entonces, hablaremos de la molécula de ATP, que significa adenosintrifosfato. ¿Qué nos quiere decir? Que este nucleótido tiene una base nitrogenada llamada adenina, de ahí viene adenosin, y tiene tres fósforos, tres grupos fosfatos, 1, 2, 3, de ahí viene adenosintrifosfato. Este nucleótido es fundamental en la obtención de energía celular. Lo vamos a ver con mayor detalle cuando hagamos respiración celular en mitocondrias. Como habíamos adelantado, el adenosintrifosfato tiene gran cantidad de energía, por eso su función es transportar energía. ¿Y dónde está esa energía? Está acá, en sus enlaces fosfatos. Tiene una gran cantidad de energía en estos enlaces fosfatos. Entonces, conforme va perdiendo esos enlaces fosfatos, va cambiando de nombre y va dando energía. Con 3, ATP, adenosin trifosfato. Con 2, adenosin difosfato, ahí viene el D. Y con 1, adenosin monofosfato, ahí viene el M. Hay que recordar eso, puede ser preguntas de examen. Como habíamos adelantado, el nucleótido tiene bases nitrogenadas. En el caso del ATP tenía la base nitrogenada adenina. Entonces tenemos dos tipos, tenemos las purinas y las pirimidinas. Las purinas tienen doble anillo, como podemos ver acá, doble anillo. Tengo la adenina y la guanina. Mientras que las pirimidinas son un solo anillo. Entre ellas tenemos a la timina, la citosina y el uracilo. Podemos observar acá la diferencia entre la base pentosa del ADN con el ARN. Vemos aquí en el ARN, en el carbono 2, tiene un OH, mientras que en el ADN, en el carbono 2, ha perdido ese oxígeno. Como ha perdido ese oxígeno, se llama desoxi, porque ha perdido uno, desoxirribosa. Mientras que la pentosa, que no ha perdido ese oxígeno, se llama ribosa. De ahí viene la diferencia entre las pentosas del ARN con la pentosa del ADN. Y si se dan cuenta, de ahí viene su nombre. Tengo el ácido desoxirribonucleico en el ADN y el ácido ribonucleico en el ARN. Viene de las bases. Ahora veamos qué son los nucleósidos. Los nucleósidos no son más que la pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, unido a una base nitrogenada. Esa base nitrogenada puede ser pirimidina o puede ser purina. En el caso de las pirimidinas, siempre va a estar enlazado con el nitrógeno número 1. Y en el caso de las purimidinas, va a estar enlazado con el nitrógeno número 9. Entonces, de ahí viene el nombre, enlace beta N-glicosídico, N del nitrógeno, y beta porque es un enlace de carbohidratos. Recordemos que los enlaces de carbohidratos eran alfas y betas. Entonces, este es un enlace beta. En resumen, base enlazada a una pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, mediante enlace glicosídico, es nucleósido. Si tú a ese nucleósido le agregas un grupo fosfato, tenemos un nucleótido monofosfato. Si le agregas dos grupos fosfatos, tenemos un nucleótido difosfato. Y si le agregas tres fosfatos, tenemos un nucleótido trifosfato. Recordemos un nucleótido trifosfato era el ATP. Cabe recalcar también que no cualquier nucleótido trifosfato va a ser ATP. Tiene que tener la base de adenina. Ahora sí, hablaremos del ADN específicamente. El ADN significa ácido desoxirribonucleico. Es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria, el cual es como un manual de instrucciones, ya que tiene la información necesaria para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. En el caso de las células procariotas se encuentra regado en el citoplasma, aunque una pequeña parte también del ADN se localiza en otros organelos como los mitocondrias y los cloroplastos. De ahí vienen los términos ADN mitocondrial y ADN cloroplástico, así como el ADN nuclear, ya que está en el núcleo. Se dice que hace mucho tiempo, tanto las mitocondrias como el cloroplasto eran organismos independientes que realizaron simbiosis y se unieron a una célula. Es por eso que ellos tienen su propio ADN. Ahora veamos lo que es la estructura del ADN. Recordemos que el ADN es una doble cadena.
una doble cadena, solo que esta es una doble cadena antiparalela, es como una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Es por eso que se le dice que es antiparalela, no paralela, antiparalela, ya que son opuestas. Como podemos ver acá, las pentosas están hacia arriba y acá están las pentosas hacia abajo. Los nucleótidos del ADN presentan las siguientes bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina, de los cuales la timina es la base nitrogenada propia del ADN. El ARN no va a presentar timina, solo el ADN. Como acá vemos una cadena antiparalela, las bases nitrogenadas se van a unir mediante enlaces puentes de hidrógeno. La adenina se va a unir con la timina, como acá, mediante enlaces puentes de hidrógeno. Acá vemos dos enlaces puentes de hidrógeno. Y la guanina se va a unir con la citosina, como en este caso, vemos tres enlaces puentes de hidrógeno entre la unión de la guanina y la citosina. Entonces acá podemos apreciar con mayor detalle la unión de puentes de hidrógeno. Acá tenemos citosina con guanina, tres puentes de hidrógeno. Acá tengo timina con adenina, dos puentes de hidrógeno. Ahora también van a darse cuenta que hablan de extremos. Extremo 3, extremo 5, igual acá, extremo 3, extremo 5. Eso es simplemente por el número de carbonos por el cual parten. En este caso, parten con el carbono número 3 en base y terminan con el carbono número 5 acá. Lo mismo acá, parten del carbono número 5 acá y terminan con el carbono número 3 acá. No olvidar que el enlace que une los nucleótidos es el enlace fosfodiéster. Ahora sí, veamos las funciones del ADN. 1. Almacenamiento genético. Es la principal función, ya que toda la información guardada en el ADN a largo plazo sirve para construir otros componentes de las células, como son las proteínas y moléculas de ARN. La siguiente función es la replicación. Es la capacidad del ADN de hacer copias de sí mismo, lo cual permite que esa información genética guardada pueda transferirse de una célula madre a una célula hija, así de generación en generación. La siguiente función es la codificación, lo que significa que el ADN guarda códigos específicos para la síntesis de proteínas adecuadas en cada célula. Función de metabolismo celular. El ADN interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. La última función es la función de mutación. El ADN puede sufrir cambios en su estructura, con el fin de preservar alguna característica en la especie o generar una nueva, para que la especie se adapte y sobreviva en el medio en el cual se está desarrollando. Y poco a poco va evolucionando. Este cambio es heredado de padre a hijo. De esa forma se transfiere el material genético mutado. Entonces, gracias a la propiedad de mutación del ADN, es que hay una gran diversidad biológica en el planeta. Ahora pasemos al ARN. El ARN es el ácido ribonucleico. Es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, es el ARN el que permite que ésta se comprenda. Recordemos que el ARN presenta solo una cadena. Eso lo diferencia claramente del ADN, ya que este contiene doble cadena. Ahora veamos lo que es la estructura del ARN. El ARN, como hemos dicho, es una sola cadena. También tienen los enlaces fosfodiéster y la base nitrogenada propia del ARN es el uracilo. No olvidar eso. La base nitrogenada propia del ARN es el uracilo. Esto nos indica que el ARN no presenta la base nitrogenada timina. Ahora veamos la función del ARN. Las funciones del ARN pueden comprenderse mejor a través de la descripción de los tipos de ARN que existen. Entre los más conocidos tenemos el ARN heterogéneo nuclear. Es la molécula transcrita directamente del ADN, o sea, la primera copia que se hace del ARN es el ARN heterogéneo nuclear. Este va a madurar y se va a transformar en ARN mensajero. En caso de las células procariotas, estas utilizan directamente el ARN heterogéneo nuclear para la síntesis de proteínas, sin necesidad de formar el ARN mensajero. El ARN mensajero es el que transmite la información codificante del ADN, sirviendo de pauta para la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia es aquel que transporta los aminoácidos para que a partir de estos aminoácidos se pueda sintetizar proteínas. El ARN ribosómico, como su mismo nombre indica, se encuentran en los ribosomas. Estos ayudan a leer los ARN mensajeros y catalizan la síntesis de proteínas. Recordemos que el ARN copia la información directa del ADN. La primera copia que hace es el ARN heterogéneo nuclear o también se le dice ARN premensajero. Ahora, este ARN heterogéneo nuclear va a sufrir corte en las zonas conocidas como intrón. Van a dejar solo los exón. ¿Quién va a hacer estos cortes? Estos cortes lo va a hacer el RNA pequeño nuclear. Con estos cortes, el ARN heterogéneo nuclear va a madurar y se va a transformar en el ARN mensajero. Ese RNA mensajero se ve así, como esta estructura de color morado, una cadena larga. No confundir con la imagen, ya sabemos que la lectura de frente que hace el ARN del ADN no es el RNA mensajero, sino es el ARN heterogéneo nuclear. Pero en este caso la imagen te está indicando lo contrario. Pero nosotros ya sabemos que no es así. Y esto se da porque generalmente en los colegios y a nivel preuniversitario no te enseñan lo que es el ARN heterogéneo nuclear. Solo te enseñan estos tres: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. El ARN mensajero se encarga de transportar la información que contiene el ADN. ¿A dónde lo transporta? A los ribosomas. En este caso vemos lo que es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia
¿Qué es lo que hace? Transporta lo que son los aminoácidos para la síntesis de proteína. Y estos aminoácidos lo transporta según lo que le indica el ARN mensajero. Y el lugar donde se encuentra el ARN de transferencia con el ARN mensajero es en los ribosomas. En los ribosomas vamos a tener el ARN ribosómico. Y es en el ribosoma donde se unen los aminoácidos traídos por el ARN de transferencia para formar proteínas. Esto lo saqué del libro de Santillana, que nos dice acá: ARN mensajero copia la información del ADN y lo transporta a los ribosomas. El ARN ribosómico se asocia a las proteínas y también ayuda a formar los ribosomas. Y el ARN de transferencia lo que hace es transferir los aminoácidos en el ribosoma para formar proteínas. Todo lo que he dicho se va a entender con esta figura de acá. En este caso acá tengo el ARN mensajero. Este ARN mensajero se va a unir a este ribosoma. Dentro de este ribosoma encontramos lo que es el ARN ribosómico. A su vez, en este ribosoma va a llegar lo que es el ARN de transferencia. Nos damos cuenta que va leyendo de 3 en 3. ¿Qué es lo que lee en sí? Lo que lee son las bases nitrogenadas, si nos damos cuenta, ¿no? Va leyendo las bases nitrogenadas. Entonces, cada 3 bases nitrogenadas se llama codón. Cada 3 bases nitrogenadas se llama codón. Esto es como una máquina de coser, imagínate, que va pasando un hilo, va leyendo, ¿no? Mientras va leyendo, se va uniendo al ARN de transferencia. El ARN de transferencia también tiene bases nitrogenadas que se unen al ARN mensajero. Recordemos que las bases nitrogenadas se unen así: citosina con guanina, adenina con uracilo y guanina con citosina. Entonces, esta estructura de acá de 3 bases nitrogenadas que presenta el ARN de transferencia se le llama anticodón. Si esto se llama codón, esto se llama anticodón. Y como nos damos cuenta, el ARN de transferencia también va transportando un aminoácido específico, según lo que indica este ARN mensajero. Este aminoácido específico se va a hilar. Como dan cuenta, se va hilando uno, otro, hasta formar la proteína. De esa forma se forman las proteínas. Es simple nomás. Ahora hablaremos lo que es el ARN no codificante. El ARN no codificante son solo pequeños trozos de ARN que pueden unirse a moléculas específicas para impedir que la célula elabore nuevas proteínas. Entonces vemos como el ARN no codificante, en vez de ayudar a sintetizar proteínas, impide que se formen las proteínas. Se ha descubierto que el ARN no codificante bloquea la producción de proteínas que la célula necesita para crecer. Es por eso que se está estudiando para tratamientos contra el cáncer. Veamos lo siguiente. Tengo acá un ARN de transferencia, voy a hacer un corte. Al hacer este corte de este fragmento se va a volver un ARN no codificante. Entonces acá tengo un virus que acaba de entrar en una célula huésped. Este virus va a empezar a reproducirse y va a atacar a la célula huésped. Ahora, ¿cómo se reproduce este virus? Este virus se reproduce de la siguiente forma. Este va a inyectar su material genético en esta célula y la célula, cuando haga su replicación y formación de proteínas, va a formar las proteínas del virus y así el virus se va a ir ensamblando. Para el virus, esta célula es como una fábrica, ya que esta fábrica va construyendo sus partes y ellos poco a poco se van ensamblando y multiplicando. El ARN no codificante va a impedir que esta célula cree las partes del virus, ya que va a impedir la formación de proteínas. Y es de esa forma como funcionan los antivirales. Recordemos que los virus no son seres vivos, no lo podemos matar, pero podemos impedir que se reproduzcan. Los mismos estudios se están tratando de hacer en lo que son las células cancerígenas. Recordemos que una célula cancerígena empieza a reproducirse de forma desproporcionada y crea más y más células cancerígenas. De esa forma se forman los tumores. Entonces lo que se quiere es que con este ARN no codificante se impida el crecimiento de esta célula cancerígena. De esa forma se detendría el cáncer. Pero todo esto aún está en investigación. En el siguiente cuadro vemos la diferencia entre ADN y ARN. El ADN tiene doble cadena, mientras que el ARN tiene una cadena simple. Como dice acá, 2 y 1. Recordemos que cada cadena está formado por nucleótidos, por eso se dice polinucleótidos. El ADN lo podemos encontrar en el núcleo, formando cromosomas, también lo encontramos en los mitocondrias y en el cloroplasto. Mientras que el ARN lo encontramos en el núcleo y los ribosomas. La pentosa que tiene el ADN es la desoxirribosa, porque tiene un oxígeno menos que la que tiene el ARN, que es la ribosa. El ADN tiene una base nitrogenada propia, la cual es la timina. El ARN también tiene una base nitrogenada propia, la cual es el uracilo. Las demás, adenina, citosina y guanina, lo tienen ambos. Vemos la diferencia en su función también. El ADN almacena información genética, mientras que el ARN permite que esa información se exprese a través de la síntesis de proteínas. Como dijimos en un inicio, los virus también presentan ADN o ARN. O bien presentan ADN o bien presentan ARN. Pueden presentar un ADN que se transforma en ARN o un ARN que se transforma en ADN. En sí, en el caso de los virus es muy complejo. Es por eso que hay un estudio propio que se dedica a los virus, que es la virología. Como yo sé que ustedes ya hicieron su tarea y tal vez esto también venga en el examen, lo voy a poner. Quienes plantearon el modelo del ADN son Watson y Crick. En 1953, ellos descubrieron el apareamiento de las bases complementarias. Descubrieron que la citosina se aparea con la guanina y la adenina se aparea con la timina. Esto les sirvió para postular que el ADN mantiene la información genética a través de sus bases nitrogenadas. Entonces, la secuencia en la que se van uniendo los nucleótidos en el ADN lo llamaron código genético. Ellos obtuvieron la ayuda de una científica mujer
llamada Rosalind Franklin, y como pueden ver, nadie la recuerda. Siempre que busques modelo de ADN, te va a salir Watson y Crick. Rosalind Franklin ha sido marginada por la historia. Bueno, alumnos, eso sería todo. Como portada final he puesto a Rosalind Franklin para que ustedes la recuerden y sepan que ella también ayudó al descubrimiento del modelo de doble cadena del ADN.